Mm. Listo. Entonces, si ustedes van al módulo de Product, ya pueden ver mi pantalla sin problemas, ¿no? Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos a Products, tenemos la carpeta de aquí de informes. Donde, por ejemplo, tenemos el informe de documentos abiertos, el de trazabilidad, y acá también tenemos el informe de inventario, que es el mismo que el informe de inventario que tenemos aquí. ¿Ya? Vamos a ir primero con el de documentos abiertos. ¿Ya? Donde aquí les va a salir este report, este informe, y si nos vamos acá a la derecha, podemos cambiar el tipo de documento que queremos ver. Aquí no me sale ningún documento, ya que esto está filtrado por ruta por default. Pero acá podríamos cambiarlo, por ejemplo, por lista de picking, y aquí podemos ver las diferentes listas de picking que están en estado abierto. ¿Sí? Lógicamente, apenas se cierra una lista de picking, esto de aquí, bueno, la línea desaparece, ¿no? Pero esas son todas las listas de picking que están en estado abierto aquí. ¿Qué cosas interesantes podemos hacer a través de este reporte, aparte de ver la información de las listas de picking pendientes? Es que podríamos, por ejemplo, crear una ola. Imaginemos que puedo agruparlo, por ejemplo, por este cliente quizá. Y digamos, como todo se va a despachar en la misma dirección, quiero agruparlo a través de una ola. Yo puedo seleccionar estas múltiples filas y darle clic derecho acá, perdón, clic en este botón, clic izquierdo a este botón de crear nueva ola, por ejemplo, ¿no? Yo podría imprimir un documento del picklist desde aquí también. Podría desbloquear una ola en caso, digamos, los he agrupado en una ola. Podría también seleccionarlos y desbloquear la ola para que estén en una ola independiente cada una. Puedo cerrar documentos desde aquí, entre otros, ¿no? Entonces, mediante este reporte también tengo, por ejemplo, las propuestas de lista de picking, que en este caso acá solamente tengo una por transformar a picklist. Lógicamente, una propuesta de lista de picking apenas se transforma en picklist, ya no la veo acá, sino ya la tendría que ver por la parte de picklist aquí, o lista de picking. Por acá también tenemos otros que son órdenes de traslado. Estas órdenes de traslado, por ejemplo, son las órdenes que hemos visto hace poco, donde creamos una orden para que se traslade un artículo de un lugar a otro. Acá tenemos una columna de tipo también, ¿no? Que es el tipo de traslado. Por ejemplo, estas de aquí son las órdenes de traslado que acabamos de crear. Mientras que estas de acá dice almacenar en ubicación. Estas son las órdenes de traslado que se han creado automáticamente cuando nosotros hacemos un proceso de recepción y queremos utilizar el flujo de almacenar en ubicación. Entonces ahí nos podemos dar cuenta por el tipo de qué tipo de movimiento es este, ¿no? Por otra parte, tenemos otro que es envío PMX. Esto no lo vamos a cubrir en la sesión de hoy, ni en estas capacitaciones básicas, pero igual se los comento. Produmes tiene una manera de que cuando generes el documento de entrega a la hora de hacer un proceso de ventas y despacho cliente, Produmes tiene un check que te permite que no se cree la entrega, pero que se llene la información en tablas de Produmex. ¿Esto por qué? Porque hay algunos clientes que cuando tienen mucho volumen de operación, el documento de entrega en SAP es un documento un poco pesado. Entonces lo que se puede hacer es mandar toda esta información a tablas de Produmex y en la noche, por ejemplo, correr con un Windows Scheduler un proceso para que te genere todas las entregas, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se pueden hacer. Luego tenemos acá el contenedor. Esos son los contenedores de importaciones que vimos en la sesión del flujo de recepciones. Acá podemos también ver los diferentes contenedores con sus estatus. Y bueno, acá órdenes de pesaje que tampoco se va a tocar en la sesión de ahora, ¿no? Que para eso, de hecho, necesitas una licencia adicional y se pueden ejecutar para pesar artículos antes de pasarlos a producción. ¿Sí? Entonces, eso sería con respecto al informe de documentos abiertos. Sobre el informe de trazabilidad, este es otro informe que posiblemente sí vayan a utilizar bastante los clientes, donde, por ejemplo, apenas lo abrimos, vamos a tener los diferentes filtros aquí.
Así como hemos visto acá en el informe, perdón, en el informe de inventario, donde le ponemos parámetros como qué artículo, ubicación y otros, igualito para el informe de trazabilidad, tenemos el código de artículo, código de barras, número de lote, lote 2, número de serie, entre otros, para poder hacer los filtros. En este caso, yo he abierto el informe de trazabilidad sin ningún filtro, porque quiero ver, digamos, absolutamente todo. En primera instancia, la ventana les va a salir, digamos, vacía. Pero para poder ver información, basta con solamente darle clic al artículo aquí. ¿Ya? Una vez que le damos clic al artículo acá, vamos a ver en estas diferentes pestañas los diferentes movimientos que ha tenido. ¿Ya? Por ejemplo, en entrada de mercancías, tenemos aquí las diferentes entradas de mercancías por las cuales este artículo ha entrado a mi almacén. Tenemos aquí también información como el número de documento, la fecha de creación, el tiempo de creación, qué usuario hizo el ingreso, el socio de negocio, con su nombre, que vendría a ser el proveedor básicamente. Las cantidades, cantidad por unidad de medida, bueno, todo es uno porque es manual todo, no hay grupo de unidad de medida. Tenemos número de lote. Si me voy un poco más a la derecha, puedo ver información como el SSCC y el ID de la unidad logística, la ubicación de almacenaje a donde llegó, el estado de calidad, entre otros. Y acá también podríamos, si hay razones, también podríamos verlas acá, ¿no? También con el texto y otros. Por otra parte, si nos vamos a entregas, vamos a ver exactamente la misma información, pero por el lado de entregas, ¿no? Todas las diferentes entregas o devoluciones que yo he hecho. Acá, por ejemplo, tengo un par de devoluciones. Y aquí vemos también información como el cliente, unidades, lotes, SSC, la ubicación de donde se despachó y otros, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo veo acá, digamos, este par de devoluciones. Por ejemplo, les voy a comentar un caso que podría aplicarse en la vida real. Acá veo esas entregas, tengo estas dos devoluciones, ¿no? Y quisiera ver qué pasó con estos dos lotes, porque ¿por qué me los han devuelto? ¿Ya? Entonces yo podría ubicar esas dos filas, veo sus lotes el 11.8.22 y el 55.45.45, perdón, 46.45. Yo podría en la parte izquierda, en el artículo, expanderlo y ver la información por lote. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero ver el 55.46.45, este de aquí. Le doy clic y ahí veo que sí, efectivamente estaba en esta evolución. En entradas, no había ninguna entrada. Movimientos, acá veo que fue un movimiento del REC al A011. Calidad, entradas, stock. Digamos, aquí en este caso, por ejemplo, yo veo que este artículo no sé de dónde apareció. Apareció directamente de una evolución y no tenía, digamos, trazabilidad de lote. Pero vamos al otro, el otro que es el 11.8.2, que acá también tuvo una evolución. Vamos a analizar este artículo con ese lote, se ha despachado tantas veces. En entradas no ha habido entradas de este artículo. Esos han sido sus movimientos. Y listo, ¿no? Capaz ha sido una entrada por... Se han hecho entradas sueltas de este artículo, por eso no veo que he entrado en... No lo haya tenido ninguna entrada de mercancías acá. ¿Sí? Vamos a regresar nuevamente y vamos a ver los diferentes... la tercera pestaña de movimientos. Donde, por ejemplo, acá tengo un primer movimiento del REC al A011 de 100. Acá tengo otro del REC al A011, que son esos flujos de almacenar en ubicación, pues, ¿no? En la entrada veíamos que todo entraba al REC, en movimientos ya vemos los movimientos internos en el almacén. Por ejemplo, del REC al A011, del REC a la ubicación, REC ubicación, REC ubicación. Acá, por ejemplo, tengo otro interesante, el A011 al carrito 1, ¿no? Esto me doy cuenta que es un movimiento por el flujo de picking que he utilizado ubicación móvil, por ejemplo, ¿no? Acá tengo del carrito 1 a la estación de embalaje 1, de la estación de embalaje 1 al muelle de despachos, ¿no? Mientras que tengo otros directos de la ubicación al muelle de despachos, ¿no? Que son los flujos de picking, por ejemplo, sin ubicación móvil.
Acá tengo otro del A011 al A014. Eso debe ser un movimiento por orden de movimiento que yo he hecho, entre otros, ¿no? Y así podemos ver y analizar los diferentes movimientos. Sobre las columnas, como estamos moviendo de una ubicación a otra, vamos a tener algunos campos de información adicionales. Recapitulando, acá tenemos fecha de creación, tiempo de creación, el usuario, desde y hasta a nivel de ubicación, las cantidades, cantidad por unidad de medida, el lote, y acá vamos a tener datos bastante interesantes. Vemos el desde SSCC hasta SSCC, que significa que es básicamente el SSCC origen y el SSCC destino. ¿Eso por qué? Porque yo podría, como en este caso que tengo resaltado, puedo mover el SSC completo, ¿sí? Digamos que el pallet completo se mueve, pero puede tener otros casos donde cambia, porque acá los artículos para esta fila que pertenecían al SSC 159 los he recolectado, por lo menos los de esta fila, y los he puesto en el que termina en 036, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con este informe de trazabilidad me ayuda bastante en ver todos los diferentes movimientos que yo he tenido sobre un artículo con un lote específico, múltiples artículos, entre otros. ¿Sí? Por otra parte, tenemos otra pestaña de cambios de calidad. Acá podemos ver los diferentes estados de calidad que se le ha cambiado al artículo por temas de trazabilidad. Vemos también toda la información de fecha de creación, lotes, el SSCC. Acá podemos ver las razones que le hemos dado previamente al sistema, con la razón en texto libre también, que es justamente con lo que hemos trabajado esta capacitación. Por otra parte, tenemos el de salidas y entradas acá, que son las salidas entradas por el módulo de inventarios de SAP Business One, ¿no? Que es usualmente para hacer ajustes. Esto normalmente no debería ser llenado a menos que hayan hecho determinados ajustes, ¿sí? Eh, o procesos, digamos, de conteo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que todas esas entradas y salidas han sido por el PIE, que es el de perdidos y encontrados, ¿no? De igual manera, en salidas todo es PIE. Y esta pestaña de aquí es el stock que tengo actualmente del artículo. Sí, sería el equivalente a lo que es el informe de inventario para filtrado por este artículo en específico. Y el último son atributos de lote, que esto no lo hemos visto en la capacitación, pero son estos campos informativos que le podemos agregar a nivel lote, donde podemos controlar diferentes valores también. Igual lo tenemos acá, no lo vamos a ver en la capacitación de ahora, pero igual lo tenemos ahí. ¿Sí? Listo. Perfecto. A ver, con esto vamos, y de hecho ya cubrimos todo lo que quería mostrarles en la capacitación de ahora, ¿sí? Sí quería brindarles algunos tips de implementación y de hecho responder algunas consultas, comentarios que ustedes tengan sobre la capacitación, ¿ya? Sobre tips de implementación, usualmente nosotros implementamos basado en un modelo, o bueno, de hecho no implementamos tan seguido, pero las veces que nos ha tocado implementar este WMS lo hacemos bajo un modelo similar al de SAP, donde vamos por un levantamiento de información al inicio, se realiza un blueprint, basado en ese blueprint, digamos, se hacen las autorizaciones, se aprueba el blueprint y después empezamos con las configuraciones, pruebas, eh, capacitaciones a los usuarios y por último salida en vivo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta la operación del cliente, ¿sí? Cómo trabaja en este momento, hasta dónde puede llegar su operación, porque puede ser que, digamos, que el cliente ni siquiera esté preparado para un WMS y ahí se nos encarguemos nosotros en poder llevarlo a la capacidad de este, ¿no? Cosas como que fijas, como poder tener todas sus ubicaciones etiquetadas, definir flujos de trabajo, de cómo se van a hacer realizar los diferentes procesos, qué cosas vamos a controlar y qué cosas no vamos a controlar mediante estos flujos de trabajo, justamente, entre otros. Muy importante la herramienta que les había comentado previamente, que de hecho ya la revisamos,
Usualmente lo dejo para esa última parte, pero es el import tool, donde podemos importar eh, diferentes maestros que son relacionados a Produmex. ¿Sí? Por otra parte, eh, hay varias cosas que no hemos tocado. Lógicamente hay varias cosas que no hemos tocado en esta capacitación porque es la capacitación básica. De hecho, nosotros tenemos otros niveles de capacitación como el avanzado y tenemos otro de Industry Package, que es, digamos, capacitaciones enfocadas a diferente tipo de industria. Sí, con checks y configuraciones un poco más avanzadas. ¿Algún tip de implementación adicional? Em, ya. Algo que les puede pasar a futuro también es que quieran, por ejemplo, definir diferentes autorizaciones por SAP. Las autorizaciones de SAP justamente también las valida WMS. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un manager que es superusuario, lógicamente no nos debería salir ningún problema acá. Pero para un usuario que no es un superusuario, deberíamos definir también aquí, por ejemplo, las diferentes autorizaciones o ventanas donde puede entrar en Produmex. Ahora, ojo que esto es Produmex dentro de SAP. No se difiere al aplicativo Handle. ¿Ya? Por otra parte, si nosotros nos vamos al general aquí de SAP, vamos a ver desactivar verificación de parámetros de la DI API. Este de acá, a mí me ha pasado con clientes que los usuarios, cuando se conectan con su propio usuario a la aplicación de Produmex, al aplicativo del escáner, si no tienen esta función autorizada, no les permite entrar. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta también. Ya, perfecto. Listo. Yo creo que con eso ya hemos hablado, digamos, de tanto los procesos de entrada, salida, procesos internos, a nivel básico, lógicamente. Hemos visto instalación, configuraciones. em, Listo, de hecho con eso cubrimos lo que estaba estipulado para el curso básico. Entonces yo creo que esta hora, última hora que nos queda, podemos enfocarla en, no sé, diferentes consultas que ustedes tengan, cosas que quieran ver. De lo contrario, ya podríamos levantar la sesión en caso tengan algunas cosas importantes que hacer también. ¿Sí? Ahí, Bárbara, ¿tú tienes una consulta? Sí, con respecto a los reportes, ¿hay alguna manera de ver qué usuario fue el que cerró, digamos, la picklist o la ola? O sea, ¿quién Eh, fue el que realizó el flujo en la terminal? Ya, a ver. Mediante los reportes, no, porque solamente en los reportes tenemos por lo menos en la lista de partidas abiertas tenemos el Claro, usuario lo por que lo cual está se abierto bloqueó. precisamente. Sí, pero Pero ¿hay capaz algún por base de informe? datos. A ver, dame un segundo. Eso capaz lo podemos ver a través de la base de datos. Esto sería picklist. Ya, mira, de hecho se me ocurre una que Sí, no sería a través de base de datos, sino como que, por ejemplo, si vamos al informe de trazabilidad y vemos, por ejemplo, acá este artículo. Entonces, por ejemplo, yo veo movimientos aquí, ¿no? Entonces, si yo veo desde acá una ubicación al CAR 1, esto vendría a ser un movimiento por picklist, ¿no? Porque lo estoy moviendo en una ubicación móvil. Normalmente sería por picklist esto. Y acá veo que es el manager el que hizo este movimiento, ¿no? Entonces, por ok. ese lado podría verlo, pero como está mezclado acá con muchos otros tipos de movimientos,
yo no creo que sería tan válido, sino quizás sería mejor hacer un query para identificar esto. A ver, déjame Ok, revisar aquí en la estructura de base de datos, porque capaz podríamos hacerlo con esto. Mira, acá tenemos... lo perdí. Por ejemplo, acá tenemos el link para identificar el último movimiento a nivel de línea en el picklist. Entonces, acá tenemos el user sign. Y esto hace referencia al picklist y a las líneas del picklist. Y es identificando la última, ¿no? Entonces, capaz ok, el usuario de esta tabla sea el que identificamos para eso, ¿no? Ahora, lógicamente, si tú utilizas un picking por zona, que no es algo que hemos visto en la capacitación de ahora, en el picklist por zona pueden haber varios o múltiples superarios trabajando en la misma picklist. Entonces, ahí dependería de cuál sería tu caso. ok. Bueno, pero Ujú. con una query se podría. Claro, sí. Bien. Luego te hago otra consulta. Sí, claro. Por ejemplo, si yo tengo, es un cliente que ya tiene SAP, ya está trabajando con SAP, Ujú, y queremos implementar ahora PMX. ujú. ¿Cómo sería para pasar el stock de SAP a la herramienta? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Existen muchos escenarios ya de cómo hacer esto. Y de hecho nosotros tenemos un artículo para ver los diferentes usos de caso. Permítame un segundo, quiero cerrar algunas aplicaciones porque está bastante lento esto. Dale. Más bien, voy a parar la grabación porque técnicamente esto ya no es parte de la capacitación, cosa que capaz por ahí se hace un poco más rápido esto. Pero es muy buena